Sí, ven la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, ok, chicos, pues vamos a hablar de picadoras y mordeduras. Obviamente no vamos a hablar de todos los insectos vivos que pueden resultar perjudiciales para el hombre, sino de los pues, más frecuentes, sobre todo en el país. Y la manera de identificarlos es el tratamiento. Okay. Aquí tenemos la comparación del tamaño de una moneda de 25 centavos, comparada, ¿no?, con una loxoceles, una viuda negra y un alacrán güero, ¿no? Bueno, los arácnidos, la gran mayoría, de hecho, pueden morder, pero son inocuas. Todos hemos alguna vez de un área con algo de prurito o de aumento de volumen, pero realmente no pasa a mayores. Incluso algunos pueden ser atribuidos a alguna hormiga o alguna otra cosa. No. ¿Ya me escuchan mejor? Ok. Bueno, les decía que muchas veces incluso las mordidas de las arañas pueden ser inocuas e incluso ser atribuidas a algunos otros insectos. Muchas tienen incluso los colmillos tan pequeños que puede ser que ni siquiera atraviesen la piel como para poder inocular alguna cosa y que nos haga daño. Pero dentro de las que sí son venenosas vamos a hablar las dos principales, que son la reclusa y la viuda negra. Aquí les puse en un cuadrito las en el caso de la capulina o viuda negra, el dolor suele ser muy intenso, de moderado a severo, y hay inflamación alrededor del sitio de la mordida. Aquí el principal mecanismo del veneno es por alteración de los neurotransmisores, ¿ok? La toxina, pues es la la trotoxina, ¿ok? Generalmente, de que la araña muerde a que se presentan los síntomas, es de 30 minutos a 2 horas, o sea, no pasa tanto tiempo. Y generalmente cuando hay toxicidad sistémica, pues aparte del sitio de la mordida con el dolor intenso en ese sitio, puede haber espasmos musculares, rigidez, que incluso pueden simular un abdomen agudo, ¿ok? Y también podemos tener algunos otros datos de respuesta neuroendocrina, como artralgia, broncorrea, etcétera. Y generalmente el paciente no fallece a pesar de no recibir el antitoxina, ¿no? En 2-3 días generalmente se resuelve el cuadro. La loxoceles, a diferencia del dolor en la mordida, no es tan importante, pero la inflamación sí, y se va haciendo más extensa. Aquí es más toxicidad local, que puede incluso presentar ulceraciones y necrosis de la piel. La toxina es la desfingomilinasa D. Rara vez tiene toxicidad sistémica, solo el 10%. Los síntomas son más tardíos, de 3 a 7 días incluso. Y bueno, puede tener artralgias, fiebres, escalofríos, un exantema, a veces náusea o vómito. En los niños puede haber crisis convulsivas, pero asociadas a la fiebre. Puede haber hemoglobinuria, mioglobinuria y por lo tanto puede haber insuficiencia renal aguda. Muchos pueden presentar ulceraciones, ¿ok?, que tienden a la cicatrización, aunque puedan dejar secuelas, y no es frecuente el fallecimiento. La viuda negra o la Actrodectus, ¿okay?, que se caracteriza por, también se le llama la capulina, ¿ok?, y tiene esta característica de esa imagen roja en el vientre de la araña, ¿no? Suele habitar en cobertizos, en garage, macetas o equipo ahí abandonado sin usar, pilas de madera, o en sitios más cálidos cuando hace frío, como los closets o los armarios. Incluso puede estar ahí en la ropa, ¿no? El veneno es 15 veces más agresivo que el de la cascabel.
Y bueno, son neurotoxinas, cuyo mecanismo de acción es la liberación presináptica de calcio y otros iones. Hay liberación de acetilcolina, ¿okay? Catecolaminas. Es muy potente, con muy poquita dosis que se instile con la mordida, es suficiente para que haya una secreción masiva de neurotransmisores, ¿ok? Por eso todos estos síntomas neuromusculares que los pacientes presentan, ¿ok? Como los espasmos musculares, el dolor, la rigidez, incluso el broncoespasmo, ¿ok? Y bueno, el primer mecanismo provoca que en la membrana se abran más poros que llevan a salida de cationes, ¿ok? Como calcio, magnesio, sodio y potasio de la célula. El segundo mecanismo está relacionado con esta proteína que sirve de receptor para la toxina, ¿ok? Una vez que se unen, se activan los canales de calcio. Sin embargo, este mecanismo de acción pues, todavía no está muy claro cómo afecta. Y bueno, el tercer mecanismo, mediado por la neuroxina, que fue el primer receptor que se descubrió para esta toxina, también favorece la vida desde la célula, pero no se conoce muy bien cómo es la activación de este. Por el tamaño y por el estado de labilidad, los niños y los ancianos son los más lábiles o con mayor riesgo de presentar complicaciones por la mordida de esta araña. O bien adultos que tengan problemas cardiovasculares severos independiente de la edad. Y habíamos quedado que el inicio de la acción es entre los 30 minutos o hasta 120 minutos y podemos dividir las manifestaciones entre locales y sistémicas. En locales, bueno, ya quedamos el dolor en la zona de la mordida que va de moderado a severo, rubor e inflamación alrededor de las marcas. Puede haber parecidas locales, fíjense, hasta 90% de los casos, y que se incrementa su intensidad con el paso de las horas. Sudoración, hipertermia, prurito y edema, ¿ok? Y ya los datos como tal del acrodectismo es agitación psicomotriz, sensación de horror, puede haber dolor precordial, abdominal, pues ya quedamos por los espasmos musculares, que incluso simulen un abdomen agudo, diaforesis, piloerección, mialgias. Si se fijan, prácticamente todos los síntomas tienen que ver con alteraciones neuromusculares. Y hasta 22% de los casos vamos a tener manifestaciones sistémicas que van a aparecer entre 1 y 12 horas, ¿ok? Les digo, habitualmente con manejo de soporte básico, el paciente puede salir adelante, ¿ok? El cuadro sistémico generalmente no dura más de 24 horas, pero puede persistir hasta una semana. Y para su categorización, las fases de la intoxicación se dividen en la primera, que es la fase 1 de exacerbación, que se puede presentar 3 grados de envenenamiento. Los primeros 15 minutos a 2 horas, sobre todo en niños, va a haber irritabilidad, inquietud, cialorrea, el eritema que ya habíamos mencionado, el inicio de la mordedura, agitación, dolor abdominal, náusea, vómito y diaforesis. En los adultos, el dolor, las huellas de la mordedura, que primero están el orificio de los colmillos, eritema alrededor y luego un halo más pálido, ¿ok? Y aquí generalmente los signos vitales son normales. Evidentemente en niños los síntomas son más severos porque pues obviamente tienen una menor superficie corporal en comparación con el veneno, ¿no? En el grado 2, de 2 a 6 horas, en niños pues va a haber espasmos musculares, debilidad, parestesias, polipnea, incapacidad incluso para deambular, datos de tetania y convulsiones. En adultos, dolor en la extremidad, sudoración o en el sitio de la mordedura, dolor de cabeza, tórax o abdomen, signos vitales normales. Y grado 3, de 6 a 48 horas, puede haber nistagmo, respiraciones extrañas, y en los adultos va a haber ansiedad, facies de angustia,
El dolor que se presenta abdominal o torácico suele incrementarse, náusea, vómito, etc. En la siguiente fase o de disipación, que va de 48 a 72 horas, los síntomas tienden a ir disminuyendo. Y en la 3 o residual, esta puede tardar incluso a meses, que puede tener espasmos musculares, parestesias o nerviosismo. Y esto va a ir disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer prácticamente. Las medidas de sostén, pues al igual que cualquier otra paciente agudo, pues el ABC, verificar si requiere oxígeno suplementario, tener una vía aérea permeable, pueden algunos inclusive cursar con edema. Acuérdense que al margen de la acción como tal de cualquier veneno, una picadura de abeja, una mordedura de araña, de hormiga, de víbora, no solo es el efecto como tal de la ponzoña, también puede haber cierto grado de respuesta alérgica del paciente, ¿okay? Entonces puede haber incluso edema laringe. Entonces es importante verificar que el paciente tenga una vía aérea permeable, hay que monitorizarlo, hay que tener una vía venosa, ¿ok? El manejo del dolor inicialmente siempre es con AINES, pero si es necesario se pueden dar incluso opiáceos, o lo más común en el caso del dolor intenso es hacer sinergias de un AINE y un opiáceo, ¿no? Si el paciente tiene insuficiencia renal aguda, hay que tener cuidado con el manejo de los AINES. Y si sabemos cuál fue la araña, pues hay que darle el antídoto, que es el Aracmin, y según el grado de intoxicación, pues ese es el número de ampollas que se tienen que administrar. Si sospechamos que además de el efecto como tal del veneno tiene cierto componente alérgico, bueno, se les puede dar hidrocortisona, ¿no? Para mitigar esa parte de la respuesta del paciente. Bueno, la siguiente araña es la reclusa parda o violinista o Loxoceles, ¿ok? Estas suelen vivir en el interior de los domicilios, les gustan las cosas ahí con desorden y medio abandonadas, como los sótanos o los áticos, detrás de muebles que no se muevan frecuentemente, como estanterías, en armarios que se usen poco, y si están en el exterior, buscan lugares oscuros y silenciosos, como piedras o troncos viejos de árboles. Aquí tenemos unas imágenes de picadura, de mordedura por violinista. En este caso, el veneno, pues, tiene una acción en parte proteica y termolábil, va a hacer necrosis, va a causar hemólisis, va a tener un efecto de vasculitis en los vasos, lo cual va a agravar la necrosis de la zona cercana a la mordedura. Y asimismo, como hay inflamación de los vasos, también es procoagulante, ¿ok? Entonces va a haber áreas con hemorragia, áreas con coágulos o trombos, que van a ser como un círculo vicioso que favorecen que la necrosis avance. En la piel, pues va a haber vasoconstricción y hemorragia con isquemia local, ya quedamos con necrosis. Y dentro del veneno va a destacar el efecto de la hialuronidasa, de la desoxirribonucleasa, de la fosfatasa y la esfingomielinasa D, que es la más citotóxica. Aquí sí va a haber una intensa respuesta inflamatoria, ¿ok? Inicialmente por ácido araquidónico, pero que se va a amplificar por el complemento. Esto va a hacer que sea tan evidente la hemorragia y el edema, ¿ok? Ya habíamos quedado que va a haber trombosis intravascular, va a haber daño endotelial, vasculitis, y todo esto favorece la necrosis, ¿ok? Y para loxoceles tenemos dos formas. El loxocelismo cutáneo simple, ¿okay? Que se presenta en las primeras 12 horas. Generalmente vamos a encontrar una mácula violácea quimótica, alrededor con un área o un halo pálido, ¿okay? Que es la zona de isquemia, ¿okay? Y otro halo más externo, eritemato violáceo mal delimitado, que esto se le denomina placa libedoide, ¿ok? Y es algo muy frecuente, es el 75% de todas las mordeduras.
De 24 a 48 horas después de la mordedura, la placa ya no va a avanzar más, se va a quedar ya del tamaño hasta el cual llegó en este momento. Suele ser medio irregular y la extensión es muy variable. Puede ser algo muy pequeño como 3 milímetros o abarcar zonas muy grandes. Y podemos tener ampollas con un líquido ceroso o cerohemático. Generalmente esta placa va a terminar con una costra o una escara necrótica. En esa zona ya no va a haber sensibilidad y en la periferia va a seguir habiendo dolor, ¿ok? O zona con hiperestesia. Y si esto lo dejamos a libre evolución, en 3 a 6 semanas se va a caer la escara o la costra, dependiendo la extensión y la profundidad. Dependiendo qué tan profundo y qué tan extenso va a ser el tiempo que tarde en esa úlcera en cicatrizar, ¿ok? Y bueno, generalmente va a dejar una cicatriz como tal. Muy poco frecuente es que o la mordedura ha sido tan superficial que el daño o la instilación de veneno ha sido tan poquita que la placa no va a evolucionar a una necrosis como tal, sino nada más se va a descamar como si fuera una quemadura de primer grado y no va a ser la escara propiamente dicha. No es común que cercano al sitio de la mordedura haya por la mordedura en sí una adenopatía. Sin embargo, puede presentarse, pero es más frecuente cuando hay una infección sobreañadida. Una mordedura que no se ha cuidado cuando se cae el escara, no se ha cuidado, no se ha mantenido limpia, puede infectarse en una infección bacteriana, ¿no? Y aquí es más frecuente que encontremos la adenopatía. Por ejemplo, si la mordedura es en el pie o en la pierna, pues podemos encontrar adenopatías inguinales. Si es en el brazo, pues axilares. En algunos otros casos hay edema importante, con dolor, pero sin eritema ni necrosis, ¿ok? Esto generalmente pasa cuando la mordedura es en la cara, aunque es poco frecuente que una araña de este tipo muerda en la cara. El edema es un edema duro, ¿ok? Doloroso, obviamente, y que puede ser de gran tamaño. En general, sí son este tipo de mordeduras tienden a tener dolor importante cuando uno las palpa, ¿ok? Excepción, la placa central ya necrótica una vez que se estableció porque es tejido muerto, sí ya no duele. Pero toda la periferia, sí. Y bueno, la otra forma del oxocelismo es el cutáneo visceral, que además de las manifestaciones cutáneas que ya vimos, durante las primeras 24 horas podemos tener síntomas sistémicos, ¿ok? Generalmente va a ser fiebre alta y sostenida, escalofríos, astenia, dinamia, cefalea, náusea, vómito, dolor muscular y un exantema morbiliforme, que es como un puntilleo. Puede haber hemólisis intravascular masiva, ¿okay? Que puede hacerse evidente a partir de las 6 o 12 horas. Esto puede redundar, aparte de que podamos presentar hemoglobinuria, el paciente puede tener hemorragias, ¿okay? Espontáneas, y más adelante, secundaria a la hemólisis, pues incluso algo de ictericia, ¿no? En este caso, si el paciente presenta ictericia por hemólisis, ¿qué bilirrubina es la que esperamos encontrar elevada, niños? Conjugada. ¿Alguien más? La indirecta es la no indirecta. Es la indirecta, o no conjugada, es la indirecta. Acuérdense que la bilirrubina directa se eleva por obstrucción hepática o de los conductos de la vía biliar. O por colestasis. Pero en este caso, si es por incremento de la hemólisis, pues es hiperbilirrubinemia indirecta, ¿ok? Que obviamente la intensidad de la hiperbilirrubinemia va a ir de la mano con la intensidad de la hemólisis, ¿ok? Aquí está, bueno, tenemos obviamente anemia aguda. ¿Cómo podemos caracterizar una anemia aguda de una anemia crónica, chicos? Entonces, yo tomo la biometría hemática del paciente y el paciente tiene 9 de hemoglobina. Pero, ¿cómo sé que es aguda? ¿Por los reticulocitos? ¿Qué más? El volumen corpuscular medio afecta.
Bueno, ya tienen tarea para revisar, ¿no? La ictericia, bueno, ya quedamos que si es menor a 3 miligramos por decilitro, generalmente no es tan evidente en la clínica, o se puede incluso confundir con la misma palidez del paciente. Cianosis, puede estar hipotenso, podemos encontrar hemoglobinuria y hematuria, y el compromiso del estado de alerta en grado variable, ¿no? Que incluso puede llegar al estado de coma. En los pacientes con hemólisis masiva ya quedamos la hemoglobinuria, acuérdense que puede causar daño renal agudo, ¿ok? Que incluso puede requerir hemodiálisis. Podemos tener incluso signos de insuficiencia cardíaca, congestión, edema pulmonar, hepatomegalia, ¿ok? El grado de compromiso, o si es un cuadro solamente cutáneo o cutáneo visceral, va a depender mucho de cada individuo, ¿ok? ¿Qué tanto es su respuesta inmunitaria al veneno, ¿ok? Bueno, en el laboratorio vamos a encontrar anemia de tipo hemolítico con disminución del hematocrito. Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, aumento de los reticulocitos, puede haber plaquetopenia, el volumen de sedimentación globular va a estar aumentado, hiperbilirrubinemia con predominio de indirecta, como ya habíamos quedado, y elevación de creatinasas, aumento de urea y creatinina, sobre todo si hay falla renal aguda, elevación de creatinquinasa, ¿sí? Puede haber hipoglucemia, y en el examen de orina, en la revisión del sedimento, podemos encontrar hemoglobinuria, hematuria y cilindruria, ¿ok? Entonces, a estos pacientes hay que hacerles biometría hemática, tiempos de coagulación con BCG, pruebas de funcionamiento hepática y de la química sanguínea mínimo, glucosa, urea y creatinina, ¿ok? Pero bueno, idealmente también creatinquinasa. Y bueno, un examen de orina. El manejo ambulatorio es cuando el paciente nos llega ya con más de 24 horas de una mordida, sin evidencia de que haya algún compromiso sistémico y una herida que no tiene datos de requerir un manejo intrahospitalario, como un área muy extensa de necrosis. Sí se recomienda en el manejo local, pues que la herida se mantenga limpia y seca, ¿ok? Y el paciente que se va a hospitalizar, pues es el que tiene una mordedura de menos de 24 horas, que ya hay evidencia de hemólisis o defectos sistémicos o complicaciones de la herida o un área muy extensa de necrosis, aunque todavía aparentemente no se haya complicado. Cuidado local, sobre todo si nos va llegando el paciente, pues es el frío local, ya que la esfingomielinasa es más activa en altas temperaturas, entonces hay que aplicar frío intentando activarla un poco. Inmovilizar y elevar la zona afectada. Si el paciente tiene mucho prurito, podemos dar difenhidramina, ¿ok? Les digo, sí, hay evidencia de que el paciente además tenga algo de respuesta alérgica importante, incluso puede ser hidrocortisona. En el caso de que sospechemos que el sitio de la mordedura pueda infectarse, podemos dar antibióticos profilácticos, específicamente para gérmenes de piel como estafilococos. Para el dolor, si no es tan importante, pues inflamatorios no esteroideos, o incluso si se requiere, acuérdense, combinaciones con algún narcótico, algún opioide, ¿ok? El frío, además de desactivar la esfingomielinasa, también ayuda a controlar algo el dolor. Pero en áreas muy extensas, pues sí puede ser incluso el manejo con morfina. Si sabemos cuál fue la causa de la mordedura, pues hay que dar el favoterápico que es Reclusmin, ¿ok? Según el tiempo de evolución, los signos y síntomas del paciente, aquí viene la dosis en niños y adultos, ¿ok? Y bueno, este cuadrito lo saqué de la guía de práctica de clínica. Acuérdense que en México tenemos por parte de la CNTEC guías de práctica clínica que favorecen un manejo estandarizado de ciertas patologías, ¿ok? Y que se han creado en conjunto con todas las instituciones de salud, Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, la Naval, Militar, etcétera, ¿no?
y en conjunto se juntan grupos de expertos para hacer estas guías, ¿ok? Bueno, en esta guía dice, en caso del oxocelismo, el tiempo de evolución, cuál es el manejo que tenemos que hacer para cada paciente. Por ejemplo, aquí presenta una sola lesión eritematosa, menos de 24 horas, con o sin evidencia de la araña. El paciente se ingresa, se le toman laboratorios, incluso cultivo de la lesión para ver si hay contaminación específica de algún germen. Si hay presencia de datos de sangrado, si no lo hay, probablemente solo sea un oxocelismo cutáneo. Si sí hay datos de hemólisis, bueno, pensamos en un cutáneo visceral. Si es solo cutáneo, el paciente se puede ir a casa con manejo local. Y si pensamos que es cutáneo visceral, el paciente tiene que hospitalizarse. En el caso de la viuda negra, este es el mismo cuadrito de la guía de práctica clínica. Igual, con o sin evidencia de la araña. La evidencia no es que el paciente te diga, me mordió una, sino que te lleve la araña, ¿no? Pero si el paciente la alcanzó a ver, es válido. Nada más hay que procurar que te describan para que no haya confusión entre una y otra. Igual el manejo según la gravedad y la dosis del faboterápico, ¿ok? Este es el caso del oxocelismo cutáneo y en mujeres embarazadas. Acuérdense que en el caso de las mujeres embarazadas, pues no solo hay que pensar en la paciente, sino también en el producto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Bueno, vamos a hablar ahora de los alacranes. Básicamente tenemos dos tipos, los inofensivos y los venenosos. El inofensivo suele ser un alacrán de tamaño más grande, con pinzas más grandes, y un aguijón con una sola punta. Suelen ser de color oscuro, negros o negro con las patas un poco rojizas, ¿ok? Y el venenoso suelen ser alacranes más pequeños. Las pinzas suelen ser más delgadas y como más estilizadas, y tienen un como doble pico en la cola, ¿ok? Y estos son los que se les llaman alacranes güeros. Hay muchas especies de escorpiones, ¿no? Hasta 1500 serán conocidas, pero a nivel mundial solo 30 tienen un veneno lo suficientemente tóxico para ser mortal. En México lo tenemos principalmente en 16 entidades, del centro occidente, desde Sonora hasta Oaxaca. Son obviamente más proclives a aparecer en zonas muy calurosas o en zonas desérticas, ¿ok? Los signos y síntomas pueden incluir dolor, que puede llegar a ser muy intenso, entumecimiento y hormigueo que suele iniciar en la zona de la picadura y de ahí extenderse, ligera hinchazón y sensación de calor local. La intoxicación se divide en 3. En la leve hay dolor intenso y adormecimiento del sitio de la picadura. Puede haber nerviosismo o irritabilidad, particularmente en los chiquillos. En la moderada se presenta lo anterior, más secreción nasal, cialorrea, diaforesis y dolor abdominal. Y en la severa, además, trastornos del ritmo cardíaco y trastornos para articular palabras. Al igual que otros insectos, como yo les había comentado, si ya tiene antecedente de una picadura previa, el paciente puede tener reacciones alérgicas muy graves, incluso anafilaxia, ¿ok? Y esto puede pasar incluso con la picadura de un alacrán negro, ¿ok? Porque aquí no es por la acción directa del veneno, sino la respuesta exagerada del huésped, ¿ok? El tratamiento, pues ya quedamos como en todo: paciente de urgencia, el ABC, una analgesia adecuada, el antídoto antialacrán, y en el caso de que se presente además la reacción alérgica, ya habíamos comentado en el caso de las arañas, pues esteroide o antihistamínico o adrenalina, incluso dependiendo la gravedad de la reacción alérgica. Ahora, las mordeduras de víboras. En manejo local de la picadura del escorpión no requiere mayor de manejo, no suelen causar ni necrosis ni nada por el estilo.
Entonces, no hay más nada que hacer, ¿no? Aquí la base del manejo es el antídoto y las medidas locales de sostén, ¿ok? Y bueno, de las víboras, pues es una lesión cutánea causada por la mordedura de una serpiente. Perdón, el error de dedo. Que inocula el veneno, que va a tener lesión ística, y dependiendo la víbora, la cantidad de veneno inoculado, etcétera, bueno, va a presentar diferentes alteraciones. Es más común que los hombres sean mordidos por víboras, probablemente por actividad laboral. La mayor parte suceden en el campo, por ejemplo, en las zonas donde se siembra caña. Antes de cortar la caña, se prende fuego a toda la hierba que crece alrededor. Y, por ejemplo, ahí, pues, sí suele haber víboras, ¿no? Entonces, aún antes de quemar, puede salir una víbora y cuando están cortando la caña, pues, morder, ¿no? En estudiantes, obviamente no estudiantes de, no sé, de derecho, ¿verdad? Sino estudiantes de agronomía o de alguna actividad que tengan que estar más en áreas así expuestas, ¿no? En labor del hogar, a veces hay zonas donde las víboras pueden entrar a las casas. Y bueno, ya, otras actividades y desconocidas, 7%, ¿no? A la gente que le gusta hacer senderismo y cosas por el estilo. Evidentemente, la parte más afectada, pues los pies y los tobillos, ¿ok? Los muslos, las manos, sobre todo si, bueno, los que están ahí cortando, pues agachan con el machete y bueno, ahí los pueden morder en la mano. Muy raro en la cabeza. En México, pues el predominante es la cascabel con casi 50%, seguida de la nauyaca, luego coral y algunas otras especies, 3.6. Y hasta 5.1% de los pacientes que se presentan con mordeduras no podemos identificar cuál víbora fue. Bueno, las manifestaciones clínicas, pues hay locales. Vamos a poder ver el orificio de los colmillos, va a haber dolor, edema y equimosis perimordedura, puede haber incapacidad funcional de la extremidad por el edema o el dolor, va a haber sangrado en el sitio de la mordedura, va a haber flictenas, ámpulas, necrosis local y parestesias. Evidentemente no todos los venenos funcionan igual, ¿ok? Y sistémicas, náusea, vómito, taquicardia, dolor abdominal torácico, somnolencia, pérdida variable del estado de alerta, hematura, hipotensión e incluso choque. Lo ideal, pues, es tener el ejemplar o que el paciente llegue y te diga, me mordió una cascabel. Que si es gente que trabaja en el campo, de manera habitual, suelen identificar muy bien a las víboras, pero si es alguien que iba en un paseo dominical, pues puede ser que no sepa distinguir una de otra. Hasta 20% de las mordidas se denominan mordidas frías o secas, es decir, ya no tienen veneno, porque la víbora ya mordió previamente o a lo mejor acababa de comer y mordió al animalito para comer, no sé, etc. Siempre es recomendable, sobre todo si ya ha pasado algo de tiempo, tomar un cultivo para ver si hay infecciones agregadas. Se recomienda que si el paciente tiene más de 10 años de una dosis de vacuna antitetánica o no se ha vacunado nunca, se le aplique, ¿ok? Y hay que tomar exámenes de laboratorio, donde vamos a soler encontrar leucocitosis, reticulocitosis, ¿ok? Dependiendo de la gravedad del paciente, bueno, si tenemos que pedir además gases arteriales, tiempos de coagulación, etc. Y bueno, aquí tenemos, si quieren después les dejo la presentación para que no vayamos punto por punto con los tipos diferentes de las mordeduras, ¿ok? Gracias. Luego, evidentemente, sí cambian, si se fijan, si lo leen al ratito, van a ver que sí cambian los síntomas dependiendo qué familia sea, si es la familia Viperidae, si son como la coral, ¿ok? Los síntomas, les digo, pueden ser como hemólisis o pueden ser más neurológicos, ¿ok? El tratamiento, pues, es el reposo, la normotermia. Hay que inmovilizar la extremidad. Los torniquetes no son una buena idea. Podemos comprometer más esa extremidad, si ya tiene edema y todo, la podemos comprometer más, tampoco hay que succionar nada. Lo que hay que procurar es que el paciente ya no deambule. Si nosotros mantenemos al paciente, por ejemplo, en una camilla, quieto,
con la extremidad inmovilizada, pues el flujo del veneno va a ser más lento. Hay que trasladar de inmediato al hospital. Hay que aplicar frío local cada 20 minutos. Esto disminuye el edema, hace vasoconstricción y también eso disminuye un poco la circulación del veneno. En el caso de las extremidades, que es donde generalmente muerde, hay que estar midiendo la extremidad cada 20 minutos y vigilar datos de síndrome compartimental. Acuérdense que en cualquier sitio lo vimos cuando hablamos de trauma. Cuando hay edema masivo, podemos tener síndrome compartimental de una extremidad con la disminución del retorno venoso y el flujo arterial, con necrosis posterior, incluso perder la extremidad. Entonces hay que estar midiendo el llenado capilar, ver si el paciente puede mover los dedos, si todavía lo siente, si tiene parestesias o no, si está pálido, etc. En el caso de que haya datos de síndrome compartimental, pues hay que hacer fasciotomías al igual que en trauma. Hay que aplicar el suero antiofídico. Ya quedamos que pues, la vacuna antitetánica, aseo local con agua y jabón quirúrgico, como jabón con clorhexidina, y después cubrirlo. Se puede aplicar algún antibiótico tópico como rifampicina o el rifocin. ¿Okay? Si no hay datos de infección, no es necesario continuar con más antibióticos. Es importante que el suero se aplique en pacientes hospitalizados y que estemos bien atentos, tienen que estar monitorizados y tenemos que tener a la mano hidrocortisona o adrenalina. Porque pueden tener reacción alérgica al suero, ¿ok? Como, al igual que a la mordida inicial, también pueden hacer una reacción alérgica que puede llegar incluso hasta anafilaxia. Entonces, en cuanto se aplica, hay que tener bien vigilado al paciente para que al menor dato de respuesta alérgica, bueno, se le aplique el esteroide o el antihistamínico o incluso la adrenalina. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son, de acuerdo a estas clasificaciones que les digo que les voy a dejar para que las lean, según el grado de envenenamiento, según esta clasificación de Christopher, hay recomendación para cómo aplicar el fleboterápico, ¿ok? Igual se los dejo para que lo revisen con más calma. De hecho, si se fijan en el primero, incluso ni siquiera requiere administración del fleboterápico. Tampoco se debe de aplicar así como si fuera solución salina, porque bueno, ya viste que el paciente incluso puede fallecer o choque anafiláctico. Entonces hay que ser precavido. En el caso de la coralillo, vamos a tener 3 grados de gravedad de la mordedura, ¿ok? En el grado 1 leve, pues bueno, vamos a tener el antecedente que nos refiere el paciente a la mordedura, vamos a ver el orificio del colmillo, puede haber dolor, edema y hemorragia, ¿ok? Y puede haber incluso parestesias. En el grado 2 se agrega edema, astenia, dinamia, ptosis palpebral, oftalmoplegia. Estos ya, si se fijan, son datos más neuromusculares. Y en el grado 3, además, trastornos del equilibrio, dolor en el maxilar, disfagia, cialorrea, e incluso puede llegar a paro respiratorio y coma. Entonces, estos pacientes evidentemente tienen que estar hospitalizados y con soporte avanzado. Y según el grado de envenenamiento, y si son niños o adultos, la dosis inicial y la dosis de mantenimiento del suero. Y aquí al igual les dejé los diagramas de flujo de las guías de práctica clínica, ¿ok? Y aquí, bueno, vamos a ver qué manifestaciones clínicas tenemos. Si huellas de colmillos son 1 o 2, ampollas, edema, equimos y sangrado. Establecer las características físicas de la serpiente en la medida de lo posible y cuánto tiempo ha pasado desde que la mordió. A veces el paciente no nos puede decir si fue una coralillo o fue una cascabel, pero sí nos puede describir a la serpiente. Hay datos que diferencian macroscópicamente una víbora venenosa de una de la que no es.
Las serpientes que son venenosas, bueno, pues evidentemente tienen colmillos, su cabeza suele ser triangular, las pupilas suelen ser como una elipse, suelen ser, obviamente, generalmente se ponen erguidas para atacar, y bueno, pues si tienen cascabel, pues ya tenemos el diagnóstico de qué víbora es, ¿no? Si la serpiente no es venenosa y el paciente no tiene datos ni de respuesta alérgica, se puede ir de alta. Acuérdense que aunque la serpiente no sea venenosa o su veneno no sea dañino, propiamente dicho, el paciente puede presentar reacción alérgica. Si no tiene ninguna reacción, el paciente se va a su casa solo con las medidas locales de la herida. Si la serpiente es venenosa, se hospitaliza, se hacen laboratorios, se intenta clasificar el grado de envenenamiento. Si se sospecha que no tiene síntomas graves o es una mordedura seca, se va a casa. Si se sospecha que si tiene algún grado de envenenamiento, se vigila, ¿no? De 6 a 12 horas, se pueden repetir los laboratorios. No presenta signos de envenenamiento, se va a casa. Los presenta, se queda hospitalizado más tiempo. Y bueno, complicaciones, puede haber tromboflebitis, puede haber hemorragia local, en el sitio preciso de la mordedura, o hemorragia cutánea alrededor. Puede haber rhabdomiólisis, que esto puede también ir de la mano con insuficiencia renal aguda, puede haber necrosis cística, síndrome compartamental, y nada más, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, doctora. En el caso de mordeduras por serpientes, ¿existe un periodo máximo después de la mordedura para administrar el antísuero? Lo ideal es que sea lo más pronto posible, porque si el paciente ya te llega, por ejemplo, chocado o ya con datos de falla orgánica múltiple, pues ahí sí puede ser que aunque ya le apliques el suero, el paciente fallezca, ya por la falla orgánica como tal, ¿no? Más te diga un paciente, me mordieron hace 3 días, pues seguramente no va a requerir el suero, ¿no? Pero lo ideal es que sea en las primeras horas, ¿ok? Ok, gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, entonces no tiene ningún beneficio colocar un torniquete para evitar pues No, la diseminación. No, porque los torniquetes pueden, cuando tú aplicas un torniquete, vas a disminuir el retorno venoso al corazón, ¿no? En teoría esto funcionaría porque no empezaría a circular el veneno de manera sistémica. Sin embargo, la pura mordedura te va a dar edema. Al poner el torniquete, vas a causar más edema, por disminución del retorno venoso, y tú mismo puedes acentuar el síndrome compartamental de la extremidad. Por eso, lo más recomendable, más que el torniquete, es inmovilizar la extremidad y que el paciente sea trasladado, pero ya sin deambular, ¿ok? Aplicarle algo para el dolor, incluso si lo tienes a la mano en el momento en que lo muerden, para también que disminuya la frecuencia cardíaca, que acuérdense que se puede elevar no solo por la mordedura, sino también por dolor, ¿ok? Pero no es recomendable el torniquete. Además, una extremidad que tuviste con torniquete y que está con edema importante, va a ser después un síndrome de repercusión. Entonces, lo ideal es solo inmovilizar la extremidad, ¿ok? Ok, doctora. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo otra duda. En el caso de la picadura por escorpiones, la guía de práctica clínica mencionaba que no se recomendaban ni los corticosteroides ni los antihistamínicos. Entonces, solamente están indicados en caso de que haya reacción anafiláctica. De hecho, en ningún caso de ninguna mordedura de nada, ni picadura de nada, está indicado el corticosteroide, a menos de que haya datos de respuesta que tú pienses que es alérgica y no por el veneno. O sea, no por efecto de la toxina, ¿me explico? Lo que sí, siempre que aplicamos algún suero,
antialacrán, antiofídico o para las arañas, siempre hay que tener a la mano antihistamínicos, un esteroide o incluso adrenalina. Pero les digo aquí, porque así como la picadura o la mordedura por sí sola en un paciente susceptible puede causar una respuesta incluso hasta anafiláctica, los sueros tienen el mismo efecto. Entonces, no se utiliza de manera rutinaria. Pero si el paciente presenta datos de respuesta alérgica, sí, se debe de aplicar, pero solo en el caso de que se presente datos de respuesta alérgica. Ok, gracias. ¿Algo más, chicuelos? Pues en realidad no se tienen, bueno, en el hospital, por ejemplo, no tenemos nada por el estilo, ¿ok? Entonces, pues no. Lo más importante es dar el manejo de sostén y el manejo local, ¿ok? Doctora, yo tengo una duda. ¿Qué unidades están preparadas con los antídotos de estos animales? En general, a cualquier hospital y ahí está. ¿O? En general, en todos los hospitales se tiene. Evidentemente, es más fácil que tengas, por ejemplo, yo hice el servicio social en una zona muy calurosa, en la Huasteca Potosina, y donde había sembradíos de cañas y todo. Entonces, yo tenía para víboras, ¿no? Nunca me llevaron para arañas, pero para víboras sí tenía, por ejemplo, ¿no? Si te vas a un centro de salud en Durango, seguro te van a dar para alacranes, ¿no? O sea, sí puede cambiar un poquito dependiendo la zona del país, pero en los hospitales grandes, pues debe de haber, hipotéticamente debe de haber para todos, ¿ok? Obviamente hay hospitales, por ejemplo, aquí en la ciudad, el hospital toxicológico por excelencia, pues el Juárez grande, ¿no? No el del centro, el otro. Ellos tienen, de hecho, un área de toxicología. Nosotros alguna vez nos llegó un paciente, ahorita no me puedo acordar qué araña fue, pero llegó con repercusión sistémica importante y lo mandamos para allá porque ellos tienen más experiencia que nosotros. Okay. Y siempre que yo note algún proceso sistémico o demás, ya lo envías directamente al hospital, ¿no? Sí. Si tú estás en un centro de salud o en un consultorio, ante cualquier dato sistémico, lo mejor es que el paciente sea valorado en un hospital. Siempre va a ser mejor que esté unas horas en observación y que digan, sí, no fue nada. Váyase a que nos lo quedemos nosotros o lo mandemos a casa y no nos demos cuenta de manera temprana de que algo más se está complicando, ¿no? Ok. Gracias, doctora. ¿Algo más, chicos? ¿Nada? Entonces, mañana nos toca ver... Ayer sí vieron la clase con Diego, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Mañana nos toca entonces alcohol, barbitúricos y eso, ¿no? Sí. O sea, dividido entre mañana y el jueves, ¿ok? Sí, es de alcohol a anfetaminas. Ok. Mañana no tengo problema en que la clase sea incluso en la mañana, porque estoy de vacaciones. ¿A qué hora prefieren? Digo, no a las 6 de la mañana, que estoy de vacaciones.